Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por General Mills. Y General Mills es una empresa que elabora comida. We make food the world loves. Hacemos comida que la gente ama. Entonces es una empresa que seguramente cumple muchos de los requisitos que vosotros tenéis a la hora de invertir. Por un lado es una empresa que tiene en su posesión distintas marcas bastante consolidadas, bastante potentes. Como podéis ver aquí en pantalla, estas son algunas de sus marcas y yo ahora mismo la que más conozco o más me suena es la Old El Paso, seguramente que a vosotros también porque ha hecho bastante campaña publicitaria en televisión. Y también es una compañía pues que reparte dividendo, ahora lo veremos en Market Screener, pero es una compañía que la verdad eh, pues puede ser interesante desde el punto de vista de los inversores para el que quiera preservar su dinero y su poder adquisitivo a largo plazo. No quiero decir ahora mismo, y eso ya depende de vosotros, de vuestras tesis, de vuestros análisis, que sea una buena inversión a largo plazo, pero es una empresa bastante potente y que veremos gracias a los estados financieros que han presentado. Por lo pronto podemos ver que la empresa cotiza unos $75 la acción, casi 76. Es una empresa pues que en 2023 se esperan 19.000 millones de facturación y en 2024 19.800. Es una empresa pues bastante madura y que se espera que tenga unos crecimientos bastante bajos pero constantes. Es una empresa madura pues que a muchos de vosotros os puede llegar a gustar, pero que también tiene sus riesgos y no se esperan grandes crecimientos de ella. Tiene una capitalización bursátil de unos 45.100 millones de dólares. Es una empresa con deuda financiera, por lo tanto también cumple un poco el perfil de este tipo de compañías. Tiene beneficios en 2023 esperados y en 2024 otros beneficios de 2.500 millones, cotiza a un PER 19 veces a 2023 y reparte un dividendo a 2023 del 2,81%. Por lo tanto, es una empresa que así, a grosso modo, parece ser que es bastante estable, que reparte dividendo y que a lo mejor para los inversores más conservadores puede llegar a ser interesante. Pero ojo al dato porque aquí tenemos ya la gráfica de cotización, velas mensuales, vemos como la empresa pues desde que cotiza en bolsa pues no ha parado de subir, siendo en 2016, en julio, uno de sus máximos históricos y ahora han sido o han vuelto a ser superados este julio del año 2022. Y por lo tanto, no sé si es un buen momento de compra debido a la situación, pues estamos hablando de que en máximos históricos nunca es un buen momento para comprar. Y bien, antes de adentrarnos en la cuenta de resultados y los estados financieros, vamos a ver un poco pues la segmentación de las ventas de esta compañía. Por lo pronto podemos ver que tiene gran dependencia de Estados Unidos, es su mercado principal y prácticamente casi el 80% de sus ventas proviene de este mercado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que también es una marca que está expuesta internacionalmente, pero sus ventas respecto al año 2021, el año fiscal, han caído o descendido un 9%, pero por otro lado vemos cómo la empresa está innovando, está intentando aparecer en nuevos mercados y se adentra en el mercado de las mascotas y también en el food service, la comida, pues en el servicios de comida preparada lo más probable. Y por lo tanto vemos como estos dos segmentos pues aumentan un 30 o un 24% y acaban salvando pues con creces las caídas de las ventas a nivel internacional. También hay que tener en cuenta pues que pese a que haya caída de las ventas a nivel internacional, la empresa es rentable en todos los segmentos, por lo tanto esto es muy interesante desde el punto de vista de la gestión. Pero si nos fijamos ya pues con los datos más recientes que tenemos a 29 de mayo del 2022, vemos que la caída a nivel internacional es mucho mayor de lo que parece a nivel anual, pero también vemos como los crecimientos a nivel trimestral de los productos de mascotas y la comida pues están creciendo con bastante fuerza y por lo tanto a lo mejor está reclasificando un poco su estrategia, su negocio para enfocarse más en los Estados Unidos y ver que pues aquí cae con fuerza a nivel internacional, pues a lo mejor es algo preocupante que marcas de tanto prestigio pues se vean un poco desplazadas y bajen las ventas con tanta fuerza.
Y la verdad que a nivel de cuenta de resultados, este último trimestre, pues pese a caer las ventas a nivel internacional, ha sido bastante bueno. Las ventas han crecido un 8% respecto al trimestre del año anterior. Vemos también que los costes de las ventas se incrementan un 6%, por lo tanto el margen bruto se va a expandir, va a crecer. Y esto es algo que vemos contrariado en la cuenta de resultados anual, como ya veremos a continuación. Por lo pronto vemos pues que un dato muy positivo, el operating profit, se incrementa un 85%. Esto es algo brutal y la verdad que pues a lo mejor es esto lo que está empujando a la compañía a máximos históricos. De mantener esta tendencia, pues la verdad que la empresa pues empieza a ponerse muy interesante. Por otro lado vemos que la empresa tiene gastos de intereses, estos se incrementan levemente un 2%. Vemos que la empresa pues también incrementa sus tasas de impuestos, normal, ha ganado más. Y al final vemos que la compañía pues aquí ha tenido un beneficio neto de unos 822 millones de dólares, mientras que el año anterior lo tuvo de 416 millones, y la rentabilidad de este beneficio respecto a las ventas, el rendimiento neto, pues es del 16,5%, mientras que el año anterior fue del 9,21%. Por lo tanto, de ahí que veamos el incremento del 97% de este beneficio neto, pues la verdad que es bastante interesante. Pero vayamos a la cuenta de resultados el año fiscal entero, donde vamos a poder ver una imagen más global, más completa de lo que ha sucedido este año en la compañía, ya que un trimestre en sí puede verse afectado por volatilidad del mercado, ¿sabes? A veces pues un trimestre puede ser mejor y en el siguiente se vea pues la empresa perjudicada por algún evento, o al revés, en un trimestre sea flojo pero el siguiente recupera todo lo que se esperaba que hubiese hecho en el trimestre anterior. Por lo tanto, vemos cierta pues volatilidad o fluctuaciones que pueden afectar a la cuenta de resultados, pero a nivel anual pues tenemos una imagen más precisa de lo que ha sucedido durante el año, y lo que podemos ver es que las ventas se han incrementado un 5%, mientras que el coste de las ventas se han incrementado un 8% respecto al año 2021. Pues obviamente si el crecimiento de las ventas es inferior al crecimiento de los costes de las ventas, pues lo que va a suceder es que el margen se comprima, y es que pasa del 35,57% al 33,70%. Por lo tanto, en este sentido vemos cómo la empresa pues se resiente un poco. Lo más probable es que este incremento de los costes de las ventas se deba mayormente pues al incremento de la inflación, de los costes en general. Y vemos que la empresa pues contiene los gastos fijos de manera bastante notable. A este tipo de compañías lo que se les exige es que mantengan el margen bruto, y por otro lado que contengan los gastos fijos por tal de ganar pues más utilidad, es decir, que tengan más beneficios, y con estos beneficios pues se pueda pues invertir o principalmente remunerar al accionista. Y una vez hemos visto que el operating profit se incrementa un 11%, vemos que la empresa pues tiene gastos de interés que se disminuyen un 10%. Por lo tanto, muy interesante, porque significa que, y ya lo veremos en el estado de flujos de efectivo, que la empresa pues va amortizando deuda o va adquiriendo deuda nueva con mejores condiciones de financiación. Y sin embargo vemos cómo pues la empresa paga una tasa de impuestos del 18,26%, mientras que el año anterior fue del 19% aproximadamente. No influye mucho, pero a controlarlo, porque a lo mejor, dada la situación, interesaba pues disminuir el máximo la tasa impositiva, pues con ciertas ventajas fiscales o ciertas normativas a las que se acogen, pues para poder inflar más su beneficio neto. En este caso yo no creo que sea alarmante, pero lo comento porque, para que sepáis por qué comentamos siempre los impuestos, porque es algo bastante importante y los gobiernos siempre quieren cobrar. Entonces, este exigible pues se va a tener que pagar sí o sí, más si lo declaras en la cuenta de resultados. Y finalmente vemos que la empresa pues tiene un beneficio neto de 2.707 millones, se incrementa un 16% respecto al año anterior, y tiene un rendimiento del 14,25%, mientras que el año anterior fue del 12,90%. Por lo tanto, ha habido una mejora sustancial del rendimiento, y por lo tanto pues es bastante bueno dado que un tipo de empresa así, que crece poco a poco, que los beneficios suban un 16%, pues es algo genial. Por otro lado, vemos cómo la empresa pues paga un dividendo por acción de 2,04 dólares, tiene un beneficio por acción de 4,46 no diluido,
¿vale? Aún no se ha aplicado la dilución, lo que significa que tiene un payout del 40%, 45% aproximadamente. Por lo tanto, vemos que tampoco hay una remuneración al accionista de forma abultada. Luego veremos las recompras, que a lo mejor pues nos está teniendo en cuenta este tipo de remuneración y al final pues puede hacer que haya pues un payout del 100% que nos esté contemplando aquí. Y bueno, lo que hemos visto hasta aquí tampoco está mal, pero vamos a explicar un poquito más qué es lo que ha sucedido. Se han incrementado las ventas, pero han aumentado los costes, lo que ha provocado que se reduzca el margen bruto y aún así hemos ganado un 16% más que el año anterior. Pero ¿por qué esto? Pues hay ciertos aspectos que han ayudado a que la compañía pues no vea su beneficio neto estancado o disminuido. Por un lado, las desinversiones, las ganancias que ha habido por desinversiones pues han favorecido a la compañía, por lo tanto han hecho que el beneficio pues aumente en unos 194 millones. Por otro lado, vemos también una disminución bastante notoria de los pagos de intereses de 420 millones a 379. Eso también ha contribuido a pues que el beneficio final sea mayor. Y luego vemos cómo los impuestos pues han pasado del 19% al 18% o 17%. Y esto ha provocado pues que haya una menor tasa o un menor gasto de impuestos y por lo tanto también contribuye al incremento del beneficio neto. Por lo tanto, obviamente pues la empresa va bien, pero que sepáis que el beneficio en cierto modo ha sido inflado. No sé si es la palabra más indicada para decirlo, pero que se ha visto beneficiada la compañía por estos eventos que acabo de mencionar para que el beneficio pues dé una imagen más grande. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo donde vamos a poder ver qué es lo que ha sucedido con la caja de la compañía. Vemos que la empresa ha generado fruto de su actividad unos 3.316 millones de dólares, de los cuales ha invertido unos 1.690 y ha pagado a financieras o accionistas unos 2.503 millones de dólares. Ahora veremos en más detalle qué es lo que ha sucedido dentro de cada grupo de este estado de flujos de efectivo, pero vemos que esto ha provocado un decrecimiento de la caja de unos 935 millones de dólares y nos quedemos con un saldo final de 569 millones de dólares. La verdad pues que podemos decir que la empresa tiene unas amortizaciones equivalentes o similares a las de las inversiones o el CAPEX que necesita la compañía para mantener su actividad. Este se incrementa respecto al año anterior y este disminuye respecto al año anterior. Por lo tanto, vemos cómo pues, la empresa al menos mantiene su actividad y sus inversiones para mantener sus activos actualizados para seguir generando flujos de efectivo futuros. Vemos cómo la empresa, sin embargo, tiene otro tipo de inversión. Vemos que invierte mediante adquisiciones de compañías, lo que va a provocar pues que otros negocios, los cuales hemos adquirido al 100% y obtengamos el control de estas mismas sociedades, los consolidemos en el balance, lo que provoque pues que tengamos un incremento de las ventas. Por lo tanto, esto es una forma de crecimiento inorgánico, lo cual le va a ayudar a la empresa pues, a entrar en nuevos negocios, a consolidar nuevas marcas, a encontrar sinergias con otros negocios. Por lo tanto, es muy interesante pues, que lo venga haciendo. Y de hecho vamos a ver muchas cicatrices de adquisiciones pasadas en el balance, porque vamos a ver que hay un fondo de comercio bastante grande. Pero bueno, luego ya llegaremos a ello y ya lo explicaremos con mayor detenimiento. Podemos ver cómo la empresa mediante la actividad hubiese podido financiar esta inversión, esta adquisición y este CAPEX. Por lo tanto, tenemos algo pues interesante. Pero vemos a ver que no únicamente van a haber salidas de flujos de efectivo de inversiones, sino que va a haber repagos de deuda y remuneración al accionista. Por un lado, vemos cómo la empresa pues, se endeuda por 551 millones, 2.203 millones en cuanto a deuda a largo plazo y vemos que paga pues, por valor de 3.140 millones de dólares en deuda, por lo tanto vemos un balance negativo, lo que significa que la deuda va a caer. De ahí que puede que la deuda al caer haya generado menos intereses, por lo tanto interesante desde el punto de vista financiero, porque se necesita que la compañía pues se desapalanque y ver esto, que la empresa ha comprado otro negocio sin necesidad de adquirir deuda, por lo tanto
bastante potencia financiera. Por otro lado, vemos como la empresa paga unos 1.244 millones de dólares, un importe inferior a lo que lo hizo el año anterior, pero vemos que este año ha recomprado acciones por valor de 876 millones de dólares y el año pasado únicamente lo hizo por valor de 301 millones. ¿Os acordáis del payout del 40%? Pues ahora es casi próximo al 70-80% si tenemos en cuenta las recompras de acciones. Por lo tanto, es una empresa que está enfocada bastante en la remuneración al accionista, en contentar al accionista, pues que quiere o espera unos rendimientos de las inversiones que tiene en esta compañía. Y al final, pues vemos esto, que la empresa ha invertido, ha devuelto a financieras dinero de la deuda, ha remunerado a accionistas y ha provocado una salida de la caja que hace que el saldo final sea de 569 millones. La verdad, pues que la situación ahora, pues no es que sea mala, pero a ver, se han quedado un poquito pelados en cuanto a dinero, aunque se dice pronto con 569 millones de dólares. Ahora lo veremos todo con mejor detenimiento en el balance. Y fijaros, pues lo que hemos mencionado, el cash disminuye. ¿Por qué? Porque la empresa ha invertido en otras compañías que pues imagino que ha consolidado en este balance. Tened en cuenta lo siguiente, vemos cómo la empresa pues tiene una excelente gestión de los clientes y los inventarios. ¿Por qué digo excelente gestión? Porque se han incrementado las ventas y estos saldos de estas dos partidas contables se han mantenido, pese a que se hayan incrementado levemente, se han mantenido bastante estables, al menos dentro de una línea aceptable. Por lo tanto, vemos que en este sentido, pues la empresa pues lo está haciendo bien, pero tened en cuenta lo siguiente. Tenemos que el activo corriente es un 16,36% del activo total, es un tanto por ciento bastante bajo, lo que significará que el resto de activos son menos líquidos o no tan fácilmente convertibles en líquidos como lo podrían ser pues los clientes, que una vez los cobras ya el saldo pasa de aquí a aquí. Además, la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, tiene un activo corriente de 5.000 millones, mientras que los vencimientos a corto plazo inferiores a un año son de 8.000 millones. ¿Esto qué significa? Pues que la empresa va a tener que hacer algo para encontrar la forma de pagar todo esto. Yo lo que ya considero más probable es que la empresa pues refinancie esta deuda a corto plazo y a medida que van llegando otros vencimientos pues pagará una porción de deuda u otra. Pero volvamos al activo. Tenemos en cuenta que la empresa pues es una empresa madura que únicamente tiene que mantener sus activos. Vemos que es una proporción muy pequeña de activos respecto al activo total, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Fijaros en este goodwill o fondo de comercio. Si tenemos en cuenta que el goodwill son 14.000 millones y los otros activos intangibles son unos 7.000 millones, entre ambos aproximadamente suman unos 21.000 millones, lo que supone casi un 70% del activo total. Por lo tanto, el 70% de los activos de General Mills son activos intangibles, activos que no están físicamente en ningún lugar. Y la gran preocupación es que, pues como ya sabéis, el goodwill es el sobreprecio que se paga cuando se adquiere una compañía, como hemos visto en estos flujos de efectivo, las adquisiciones, es el sobreprecio que se paga referente al valor contable de estas inversiones. Y estos 14.000 millones pues superan con creces el patrimonio neto, que son 10.788 millones. ¿Qué significa esto? Hasta aquí nada, porque la empresa puede mantener este goodwill a largo plazo sin ningún problema. El problema es cuando vemos que en el mercado local de Estados Unidos el crecimiento es moderado y a nivel internacional la empresa, pues en sus ventas caen bastante rápido o en picado, porque un 20% en un trimestre es una caída bastante importante, y nos veamos obligados a decir, oye, la inversión que realicé en la data X ya no es tan relevante, no puedo justificar el sobreprecio y tenga que realizar un impairment. Un impairment, como bien se puede ver en Kraft Heinz, que aquí lo dejo el vídeo para quien quiera verlo, pero claro, el caso de comprar otras empresas, el hecho de crecer inorgánicamente, pues aparte de otros riesgos de gestión, tienen estos riesgos de aquí, que es el precio que hayamos pagado por esa compañía. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Está bien comprado? ¿Cómo se valora esto? El caso es que esta deuda
que tenemos aquí, esta deuda financiera de 9.000 millones y 1.674, no es una deuda que digásemos elevadísima, porque podríamos decir, oye, la empresa está ganando unos 3.000 millones aprox, redondeando al alza, en beneficio neto, ¿por qué no iba a poder pagar esta deuda? Bueno, no es que no la puedo pagar, de hecho puedes invertir cuando quiera para pagarla. Ten en cuenta lo siguiente, es superior al patrimonio neto. Y finalmente vemos como pues un patrimonio neto que crece respecto al año anterior. Hemos visto que la empresa pues ha tenido más beneficios de lo que ha remunerado al accionista. Tampoco hemos visto observado algunos ajustes que pudieran afectar al patrimonio neto. Por lo tanto, es normal que veamos que el patrimonio neto se incremente respecto al año anterior. Por otro lado, pues ¿qué podemos obtener? ¿Qué información podemos obtener de este patrimonio neto? Vemos pues que la empresa pues tiene un historial de beneficios bastante notable, de 18.000 millones, pues no está nada mal. Recompra de acciones pues es algo que lleva haciendo durante bastante tiempo, porque ya hemos visto que este año no ha comprado este valor y el año anterior tampoco, que fueron 300 millones aproximadamente, y por lo tanto vemos como pues la empresa pues en cierto modo está capitalizada. Únicamente el patrimonio neto es el 34% del activo total y por lo tanto hay que vigilar cómo se desarrolla la compañía. A día de hoy está en máximos. Yo no digo que vaya a caer, pero teniendo en cuenta que el crecimiento es bastante lento, considero que a lo mejor es muy riesgoso llegar a entrar ahora. ¿Por qué? Porque no va a crecer mucho más, a no ser que se espere que el negocio de la comida y de las mascotas pues crezca a un nivel exponencial y haga que la empresa pues tenga unos crecimientos bastante elevados. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Disculpad que no haya marcado nada en el PDF, pero esta semana he ido algo falto de tiempo y por lo tanto lo he hecho así. Yo ya tenía hecho el análisis en físico, he aprovechado pues en un viaje para hacerlo en papel, pero en ordenador no he podido trasladarlo. Muchas gracias, suscribirte, dale a like y hasta pronto.